Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Estoy acá con Roxana Duchen. Ella es boliviana y nos va a contar un poco sobre las irregularidades que han estado ocurriendo en Bolivia y vamos a contrastar eso un poco con la situación actual en el Perú. Roxana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Presta a comentarles qué es lo que nos pasó y cómo reaccionó mi país ante esta situación, digamos. Tengo una pregunta un poco general y es básicamente cómo se presentaron estas irregularidades en Bolivia, o sea, más o menos qué pruebas tuvieron de este tipo de irregularidades en las elecciones pasadas. Bueno, mira, el fraude del 2019 fue bastante orquestado. Hay ciertas personas que dicen que hay que apuntar a que el gobierno de Evo Morales pasó un proceso, o sea, instaura un proceso para acomodarse en el poder. No comienza en el 2019, comienza el 2016, cuando él pregunta, mediante un referéndum vinculante, pregunta si Bolivia quería cambiar la constitución para que él se pueda volver a presentar a las elecciones. Entonces, en ese referéndum, Bolivia le dijo que no, ganó el no. Pese a que hay mucha gente que dice que hubieron irregularidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa ese proceso y empieza él a argumentar que es su derecho humano, que no sé qué, o sea, las mismas artimañas de siempre, ¿no? Llegamos a las elecciones del 2019 y ya la gente se había empezado a dar cuenta de toda la corrupción, de todos los robos, de toda la mugre que tenía este gobierno, ¿no? Entonces la gente ya estaba hastiada, pero mucho, 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 o sea, ya no encontraba gente en la calle que sea del MAS, digamos, ya no. Entonces, pasan las elecciones, por todo el proceso la gente empieza a prestar más atención. Muchas organizaciones ciudadanas, grupos de amigos, etcétera, empiezan a buscar la forma de establecer un método de control. Entonces, muchos de estos grupos tuvieron mucho que ver en el tema de demostrar el fraude. Pasan las elecciones y el mismo día de las elecciones empezamos a ver irregularidades, como por ejemplo que nosotros nos fuimos a los centros donde estaban contando los votos para poder observar. Y la gente que estaba afuera pudo verificar que la gente que llegaba en autos con las ánforas físicas estaba intercambiando los votos. Entonces ahí la gente ya empezó a caldearse, ¿no? Empezaron a darse cuenta de qué es lo que estaba pasando y simultáneo fue en todas las ciudades del país. Entonces no fue necesario que lleguemos a las noticias y todo. Entonces ya cada departamento vivió su fraude en mayor o menor escala, ¿no? Ahí se dieron cuenta de las irregularidades y después, por ejemplo, en Potosí, hubieron muchas, muchas maletas en un recinto que no pertenecía a la corte electoral. Entonces, los potosinos también estaban frustrados porque ellos ya previamente venían peleando por un tema de, querían industrializar el Salar de Uyuni. Y Potosí venía en un paro ya de 30 días, en un paro cívico. Bueno, a nosotros nos encantan los paros cívicos, que es parar, o sea, no hacer nada, y es una forma de protesta pacífica, que eso es muy importante, ¿no? Nosotros en los 21 días todas las protestas fueron pacíficas. Cero armas, cero agresiones, había agresiones de los masistas muy fuertes, eh, pero de parte de la resistencia civil ciudadana no hubo ningún tipo de violencia. Entonces ya el pueblo potosino estaba cansado, el pueblo cruceño también. Entonces empezamos a presionar con el tema de que por qué pasaban estas irregularidades. La Corte no supo decir qué pasó, ¿no? Con el tema, te estoy hablando, vamos por partes, específicamente con el tema de los intercambios de votos. Dentro del conteo empezó a cambiar la tendencia. Entonces la gente igual se preguntó qué pasó. Empezamos a prestar más atención a eso y tú sabes que por estadística, por tendencia, los votos van subiendo o van bajando, o sea, hay una tendencia. Entonces las tendencias empezaron a cambiar. Y sale Evo Morales a decir, vamos a ver, porque todavía no pasó nada y el voto del campo va a cambiar todo. Entonces toda la gente empieza a prestar más atención, todos preocupados, ¿no? El tema es que para que exista una segunda vuelta en esas elecciones, tenía que haber una diferencia menor de 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo. Si no, el primero es ganador directo. Entonces, al principio lo que se peleaba eran los puntos porcentuales, ¿no? ¿Por qué había tanta diferencia? Hasta que estos grupos de resistencia civil
empezaron a hacer los análisis súper profundos en los sistemas de la Corte Nacional Electoral, bueno, del Tribunal Supremo Electoral, digamos. Empiezan a analizar y empiezan a encontrar las irregularidades, pero de forma sistemática, ya no solamente físicamente en mesa, sino las actas computadas. En Bolivia existía, porque ya lo sacaron, un sistema que se llamaba TREP, que era el sistema de conteos rápidos. Vale decir que se sacaba la foto del acta y se la subía. Se sacaba la foto y se subía. Y el sistema de conteos oficiales. Entonces la gente empezó a hacer la comparación entre el TREP y el sistema oficial. Empezaron a hacer las comparaciones y pudieron observar un montón de irregularidades, de todo tipo. Había irregularidades, por ejemplo, en los nombres, en las firmas, inclusive desaparecían y volvían a aparecer actas, o sea, un montón de irregularidades, pero así súper bizarras. Por ejemplo, un pueblito entero votó a favor del MAS y o sea, no puede ser por probabilidad estadística, no puede ser que ni una sola persona vote en contra. Entonces, los cambios de las actas eran, por decirte, 150 actas a favor y las cambiaban por 1500. O sea, le aumentaban un cero. Y al conteo oficial pasaba como 1500. Entonces ya le subía abismalmente la cantidad de votos, ¿no? Entonces la gente empezó a pedir segunda vuelta al principio, luego que pasó el informe de la OEA, que fue bastante importante, la gente presionó mucho, todo el país se volcó a las calles, hubieron protestas en todos los departamentos, pero millones de personas salieron a protestar. Fue realmente contundente la movilización, ¿no? Sale el informe de la OEA diciendo que evidentemente había muchas irregularidades y Evo dice que, bueno, que segunda vuelta, pero nosotros ya no queríamos segunda vuelta porque no tenía sentido si todo estaba turbio. Entonces, Bolivia sigue movilizada para anular las elecciones. Y bueno, yo creo que ya todos saben lo que pasó. Renuncia Evo Morales y se procede a la sucesión constitucional. Esto me suena un poco parecido, o sea, no fue tan, en Perú las cosas que han pasado no son tan explícitas, lo de los cambios de un cero extra, eso ya es algo creo que es una irregularidad, por así decirlo, muy notoria, pero sí pasaba lo de en mesa que tú me estás contando, o sea, que habían varios colegios, porque ya votan en un colegio, por ejemplo, varias zonas de actas enteras que salía cero para Keiko Fujimori, cero votos para Keiko Fujimori. Y eso, como dices tú, la probabilidad estadística de que eso pase es muy baja. Y realmente también pasó algo que, bueno, en las estadísticas, cuando estábamos viendo ya el último conteo, o sea, cuando ya habían contado 99% y faltaba contar más o menos 1%, un poco menos de 1% inclusive, estaban tan cerca que se podría voltear, porque era 0.4 diferencia, 0.4 puntos porcentuales de diferencia. Y de hecho, se supone que faltaba contar mucho de los votos en Lima, inclusive, y del extranjero. No tanto de la zona rural, como tú estás hablando del voto del campo, no tanto de la zona rural como se decía. Eso es un poco como una falacia de que la zona rural es la mayoría, porque zona rural se refiere a la zona rural, donde no, o sea, casi que las casas están no sé, en un lugar tan alejado, pero eso no es tan común. Y faltaban contar más del extranjero y de Lima, donde Keiko Fujimori ganaba, pero con 65-35. Realmente ganaba. Y aún así, Pedro Castillo sacaron el porcentaje, la tendencia en el 1% que faltaba contar, a pesar de todas esas tendencias que ya sabíamos, salía que Pedro Castillo en ese 1% tenía 50.7 y Keiko tenía 49.3. ¿Cómo va a ser posible si ya sabíamos que faltaban más actas del extranjero? Sobre todo algo que fue súper raro fueron las actas del extranjero. Por ejemplo, en Venezuela, que sabemos cómo es la situación en Venezuela, ganó Keiko también con un montón de votos de peruanos que viven en Venezuela. Y realmente era como que un día estaba bien y el otro día como que el conteo desapareció, o sea, como unos glitches, por ahí diría, y la gente no entendía qué estaba pasando. Y claro, entonces sí hay muchas irregularidades, no tan notorias, que por eso acá la OEA ha dicho que no hay problemas. Pero justamente tú estabas contándonos que la OEA es parte de la izquierda internacional, ¿no? Es que a nosotros nos pasó el 2020, que muchos bolivianos vieron también, porque te voy a contar una cosa que la verdad es que es muy triste para mi país, y es que el gobierno constitucional, el gobierno de sucesión constitucional,
Por todos los eventos que hemos visto y hemos vivido los bolivianos estos últimos días, podemos comprender que ha pactado con el masismo. Entonces, en realidad no ha sido un gobierno de oposición o un gobierno del pueblo para limpiar ese tema, sino ha sido un continuismo. Entonces, yo creo que ha sido muy triste para nosotros después de 21 días, porque paramos 21 días de convulsiones, de salir a la calle, la gente iba a protestar. O sea, en La Paz, por ejemplo, te puedo decir que la resistencia de chicos, porque eran jóvenes universitarios, les lanzaban hasta dinamita a los masistas. Entonces ha sido una lucha muy, muy fuerte en el sentido de que cada uno de los bolivianos que tienen espíritu democrático luchó, digamos, ¿no? Y al final entregamos esa lucha a esta sucesión constitucional y nos traicionaron. Porque el 2020 también hubieron muchas muestras de irregularidades, muchísimas, muchísimas. Y cuando se pidió a la OEA, etcétera, nos dijeron que no pasaba nada, pero nosotros sabíamos que sí. ¿Por qué? Porque toda la armazón, toda la estructura del fraude nunca salió, permanece todavía en su lugar. Entonces, ¿cómo podían garantizarnos un proceso limpio si no se cambió nada? Ni siquiera anularon la sigla del MAS, que era el partido que había concretado el fraude. Entonces, ni siquiera anularon las cosas. Fue todo muy, muy, como que muy planeado, ¿sabes? Pasaron las elecciones del 2020, ni siquiera terminó el cómputo y el candidato Carlos Mesa, que era el candidato opositor, ni siquiera terminan de hacer el conteo, solamente con la encuesta boca de urna sale a decir que había ganado Arce. Salen a reconocer que había ganado Arce. O sea, ni siquiera terminaron de contar los votos. Ni siquiera empezaron en realidad. Porque hay un dato súper interesante. Para las elecciones del 2020 nos eliminaron el TREP. O sea, eliminaron el parámetro que nosotros, que los bolivianos utilizamos para descubrir el fraude. Entonces no había cómo saber, o sea, no cómo saber, sino cómo comprobar el fraude. Entonces ellos no reaccionaron, ¿no? O sea, realmente fue demasiada traición, creo. Y al final la gente fue como que, creo que nos ganaron la moral en ese sentido, honestamente. No, pero espero que a ustedes no les pase y puedan distinguir todas esas cosas, porque no somos los únicos, o sea, pasa en Venezuela. Hay algo que para mí es muy, muy bueno, no destacar, sino hablar de esto, es que las máquinas, por ejemplo, de las irregularidades estaban en Argentina, los servidores, nuestros servidores. Y eso también fue bastante marcado, el hecho de que estábamos en una tendencia y se apagó el conteo, se apagó el sistema. Entonces todos estábamos ahí viendo el conteo y todos nos quedamos, ¿por qué? No se puede apagar, no puede pasar eso. Se apaga y empieza a cambiar la tendencia. Entonces ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y estos servidores están en Argentina y son las mismas máquinas que han utilizado en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, súper complicado. Y algo que no me va a aclarar fue lo que me contaste de boca de urna. Arce era el que estaba en contra de Evo Morales. No, Arce es el candidato del 2020. Él era ministro de Evo, o sea, es masista del equipo de Evo. Claro. Arce, que era del partido de Evo, en contra de alguien de derecha o de qué. No, izquierda también es Carlos Mesa, pero no es izquierda masista, es una izquierda progresista, digamos. No sé, son izquierdas igual. Sí. Y acá pasó algo interesante con el boca de urna, y también yo siempre lo he mencionado. Acá, como muchos sabemos, en Perú existe algo que es muy fuerte, que es el antifujimorismo. Entonces, en boca de urna, que casi nunca se equivocan con quién ha ganado, Keiko ganó con 0.6 puntos porcentuales arriba de Pedro Castillo. Entonces todo el mundo se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque en una persona que también sale en Willax, que es un canal acá peruano, él está hablando de cómo a Keiko siempre inclusive le bajan 2 puntos porcentuales en el boca de urna. ¿Por qué? Porque a la gente, como dice, es Keiko Fujimori, a la gente no le gusta decir que han votado por Keiko Fujimori, les da vergüenza. Y muchos sabían, inclusive veíamos a gente más progresista que aún así iba a votar por ella, se quedaban callados, pero iba a votar por ella para evitar realmente el comunismo radical, ¿no? Y no fue Beto, fue otra persona, no fue Beto Ortiz. Puede ser que Beto Ortiz también, pero era, ahorita se me Bailey, ahí está, Jaime Bailey, sí, ya. ¿Jaime Bailey?
Sí, él fue el que estaba hablando de eso. Sí, es que también era un apellido así un poco inglés, entonces me confundí. Entonces, me pareció muy interesante que esta vez Keiko ganó en boca de urna, inclusive también cuando pasó con Ollanta, había una diferencia mucho más grande de que Ollanta había ganado con 52 y ella 52 punto algo y ella 47 punto algo, y después se fue acercando bastante cuando comenzaron a contar los votos, porque se supone que la gente le da vergüenza decir que han votado por Fujimori. Pero si acá en Perú ganó con boca de urna con 0.6 arriba, que es más de la diferencia con la que ganó Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ha ganado con menos de 0.4, 0.3 algo, 0.35 por ahí. Es algo muy raro, la verdad, y la gente no se ha cuestionado mucho eso, y que es un poco lo opuesto que ha pasado en tu caso, ¿no? Que dijeron que ganó con boca de urna Arce en vez de, ¿cómo se llama el otro? Perdóname que no sé mucho de las elecciones, Mesa, de las elecciones de... Entonces, no sé, se manifiestan de maneras, ¿no? O sea, ¿cómo lo pruebas? También, bueno, en tu caso sí me parece que era más, como te digo, más explícito, que se apagaron las máquinas, todo eso. Eso sí realmente ya, que la OEA en algún momento, sí, tú me estabas comentando antes de comenzar el en vivo que hizo un informe sobre esto. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, ante las convulsiones y todo eso, existió la propuesta de hacer una auditoría, digamos, ¿no? Hacer un informe acerca de lo que estaba pasando y que puedan analizar, ¿no? Evo dice, yo estoy dispuesto a que lo hagan y vamos a aceptar lo que digan. Y salió y dijeron, sí, hubieron muchísimas irregularidades y recomendamos hacer una segunda vuelta, recomendamos una nueva elección y al final fue contundente, pues, porque con ese informe es que toda la gente y la comunidad internacional empieza a presionar porque vieron que efectivamente había una irregularidad inmensa, ¿no? Entonces, la presión aumenta y la misma gente, incluso su gente. Ahora, por ejemplo, vemos que la Defensoría del Pueblo de Bolivia está funcionando como ente perseguidor de la gente que se movilizó en 2019 y esta defensoría misma pidió la renuncia de Evo. Entonces, inclusive movimientos sociales afines a él habían pedido su renuncia por la contundencia de todo ese informe y de toda la movilización de la gente. Era imposible ya, era imposible ocultarlo. Entonces, evidentemente ha sido fundamental ese informe porque nos ha dado cierta legitimidad, ¿no? Pero ese informe estaba muy bien respaldado por estos hechos que te decía, donde realmente se ha podido comprobar y cualquiera podía, eso era lo más bueno, o sea, cualquiera podía entrar a la página y fijarse y comparar, porque te salía, digamos, podías poner el número de acta y vos ponías el número de acta en el conteo rápido, para decirlo fácil, en el conteo rápido y en el conteo oficial y te salía. Entonces vos podías encontrar las diferencias y eso lo vio toda la gente. Llegó un momento en el que literalmente el órgano electoral apagó sus servidores, precisamente para que la gente deje de ver, de entrar y ver y revisar, digamos, ¿no? Y a esa movida, digamos, de la OEA había el respaldo de la gente. Entonces yo creo que si mi pueblo no se hubiera levantado de la manera tan contundente, seguramente hubiera sido, no pasa nada. Oh, sí, acá, bueno, acá en Perú han habido levantamientos de ambos lados, la verdad. Es que, bueno, también tú me has contado que, bueno, sobre todo en el 2020 era una elección menos polarizada. ¿Por qué? Porque era una izquierda radical contra una izquierda progresista. Acá es una izquierda en contra de una derecha y de una derecha que en el Perú es repudiada, como te estaba contando. Entonces, es una polarización total. Inclusive gente del sector progresista están a favor de esta derecha más, que hablo de esta izquierda más radical. Entonces, justamente hablando de la OEA, ¿te acuerdas que te conté que había una pregunta acá en Instagram que me habían mandado que decía, ¿qué convendría más? ¿Una auditoría de la OEA o de la Unión Europea? Y en Bolivia también quisiera saber si es que la Unión Europea quiso ver algo de las elecciones. Emitieron algunos comunicados, pero la verdad es que yo creo que lo más contundente acerca de Bolivia ha sido la capacidad en ese momento de una unión de la gente y las movilizaciones. Y yo creo que lo más importante ha sido el tema de que hubo una resistencia civil pacífica y eso puso los ojos del mundo en nosotros porque no hubo agresiones, o sea, realmente fue el pueblo, o sea, por eso no se puede hablar de un golpe, no se puede hablar de algo parecido. Quien ha vivido ese proceso y tiene honestidad intelectual, admite que
fue la gente la que movilizó la renuncia de Evo, ¿no? Ahora, yo creo que es prudente si ustedes pueden pedir que existan auditorías de la Unión Europea, del Parlamento, de todo lo que se pueda, háganlo, de todo, para poder contrastar y ustedes mismos, o sea, organícense, deben tener ingenieros capaces de hacer una auditoría, porque hay que hacer una auditoría forense, no solamente ver las actitas, ¿no? Hay que ver el sistema también, porque ahí es donde se han hecho, bueno, aquí al menos se ha hecho el fraude, la irregularidad más grande, y eso es lo que más ha marcado las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que convocar, ustedes tienen que convocar a su gente, siempre hay profesionales notables en cada área, digamos, ¿no? O sea, convocar a esa gente que tiene entereza intelectual y pedirles que intervengan o que observen este proceso y que analicen. No se confíen solamente de medios extranjeros, que pueden ser muy nítidos, ¿no? Como puede ser que no. Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, en verdad, justamente estaba acordándome del hecho de que renunció un miembro del Jurado Nacional de Elecciones acá en Perú. Y él estaba comentando que él renunció porque ve una parcialización en los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo de Salas Arenas, que es básicamente el presidente del JNE. Entonces, diría yo, también hay que investigar a las personas que son supuestamente las cabezas de estas instituciones democráticas, ¿tá? Porque si tienen un claro sesgo, no deberían estar en ese cargo para empezar. Así es. Y mucha gente ya estaba hablando de eso, de que él tenía inclusive sesgos, ni siquiera acá en Perú lo decimos, decimos terruquismo para que no nos bajen el envío, porque no podemos usar esa palabra, pero tenía vínculos con el terruquismo y con el comunismo. Un montón de gente lo dice. Entonces, si hay, así sea un poco de especulación, si quieren que sea una organización impecable, deberían de haber una investigación para ver por qué es que se han negado todas las apelaciones que ha hecho Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, por qué se han negado así tan fácilmente. Dicen que hay falta de pruebas, ok, esa es la típica excusa de que hay falta de pruebas, pero en verdad tampoco hay mucha transparencia de parte de estas organizaciones. Y es por eso que la gente comienza a pensar que esto ya no es un problema de personeros, es un problema más sistemático. En Latinoamérica en general, ¿no? La gente dice cuando las personas libertarias, sobre todo también algunos de derecha, decimos que hay realmente este movimiento, que sí existe el Foro de Sao Paulo, ese movimiento para volver, no solamente Latinoamérica, yo creo que todo el mundo, básicamente sí, ya de izquierda, y es una manera muy fuerte de controlarnos, porque la izquierda, sobre todo hoy en día, es una izquierda recontra estatista y controladora de lo que la gente piensa, dice, hace, no solamente en la economía. Y por eso es que ya no se puede confiar mucho en esas instituciones, la gente, y por eso me gustaría que en Perú pasara lo que pasó en Bolivia, lo que tú me estás comentando, que el pueblo se levante, por así decirlo. Pero acá el pueblo está más dividido, yo no sé si, eso sería interesante saber, en Bolivia hay mucha división ¿sí? También, a ver, cuéntanos un poco de esas divisiones. Mira, yo creo que históricamente el masismo ha trabajado impecablemente en la división de mi país. Estamos divididos por clases sociales, estamos divididos por regiones, estamos divididos por todo. O sea, el llamado de ese momento fue específicamente porque era demasiado. La misma gente del movimiento al socialismo, no los militantes, sino los que habían votado en algún momento, porque hubo mucha gente que votó en algún momento por ellos, esa misma gente se dio cuenta de que estaba mal. Pero el gran pero es que era contra el fraude, contra no respetar el voto, contra eso. Ahora, ideológicamente está terriblemente dividido. En Bolivia no existe la derecha. Recién está empezando a existir algo parecido. El último gobierno de derecha terminó en 1936 y ahí paré de contar, ¿no? Y después vivimos una, ¿qué te puedo decir? Un pantone de izquierdas, digamos. O sea, entre la izquierda nacionalista, la izquierda militar y así. Entonces, eso también ha permitido que la gente tenga un concepto erróneo. Vos decís, por ejemplo, hay que bajar los impuestos. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que alguien diga eso? O sea, y te ven pues con cara de, ¿qué le pasa a este? ¿No? En realidad tenemos que hacer que todos los bolivianos paguen impuestos. Entonces, hay ese adoctrinamiento, porque no es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la normal, que es donde se forman los maestros, todos son comunistas. O sea, la normal es una
un centro de formación comunista. Entonces, si esos profesores son los que están yendo a enseñar a los niños, ¿qué les van a enseñar? Sesgo, sesgo. Entonces, la gente está bien predispuesta, está bien enseñada, bien educada en el estatismo. Y eso hace también que la gente tenga miedo a un cambio, tenga miedo a esas nuevas ideas, esas nuevas, básicamente ideas que se están gestando, ¿no? Y esos procesos que pueden pasar. La mayoría de la gente está despertando, eso puedo decirte, pero hay mucha equivocación al respecto. No es como que te dicen, por ejemplo, hay gente que piensa que Carlos Mesa, el que era el contrincante de Evo Morales y posteriormente de Arce, es de derecha, pero es de izquierda. Él mismo lo dice. Entonces es como que, ay Dios mío, a eso me refiero, ¿me entendés? Y estábamos divididos entre mesistas, entre camachistas, terrible, 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 ¿no? Mira, acá en Santa Cruz hay gente de todo el país, pero siempre el discurso del masismo ha sido los cruceños malos, los separatistas, los regionalistas, los racistas, porque además hay algo muy marcado, el tema que el más ha profundizado, pero de acá a acá, es el tema del racismo. O sea, yo no te puedo mirar a vos que tenés un tono pantone más oscuro que yo, porque además que es una estupidez, o sea, no es algo, es una tontera. Y decirte, hoy estás haciendo mal, que ya te da el derecho de decir, no, es racismo, yo no estoy haciendo mal, es racismo, vos sos racista y no sé qué. O sea, has puesto cosas que realmente son muy tristes y eso ha calado mucho en la gente. El odio, el resentimiento, o sea, va después de la mano de la izquierda, ¿no? El que tiene es el desgraciado, el explotador, el malvado, o sea, y la gente, la mayoría de esta gente que vive en esa ignorancia, está pues predispuesta. Entonces, yo creo que nos queda un camino bien largo. No, de hecho acá justamente también se habla mucho de la división y la izquierda también la crea, ¿no? Y acá es lo mismo en Lima, limeñitos, Lima es 33% de la población. O sea, Lima tiene bastante, somos el pueblo también, ¿no es cierto? Y aún así tratan de decir, no, los limeños, que son racistas, que viven en su burbuja, que son clasistas, y no, y realmente no se da cuenta que ellos se están volviendo los racistas, ellos se están volviendo los clasistas al tanto señalar a un grupo de personas como si fueran racistas y clasistas, porque básicamente hablar mal de una clase de personas o una raza de personas te hace clasista y racista. Entonces, si eso realmente no se dan cuenta, como dices tú, como la palabra despertar no me gusta, no han despertado, están siendo adoctrinados, están haciendo creer que somos diferentes, que no somos humanos como ellos, básicamente, que no tenemos el mismo valor intrínseco, ni la misma bondad, ni la misma razonamiento, que somos un poco más alienígenas, y aún así fueran alienígenas, en mi opinión, no deberían tratarlos mal, pero no sé, digo yo. Y realmente se pone triste, porque yo siempre como que pienso en el Perú y digo, no, yo quiero mucho mi país y quiero que esté unido, pero hay que unirnos, o sea, como libertaria, bueno, liberal, slash libertaria, porque todavía no soy tan libertaria, tan anarquista, pero digo, yo pienso que hay que unirnos en contra de la autoridad o alguien que se quiera autoproclamar como autoridad, en vez de dividirnos entre nosotros y hacernos pensar que somos diferentes de una manera tan sistemática, que por eso todos los problemas que tienen en la vida es por la culpa de los empresarios, cuando en verdad los empresarios nos solucionan la vida un montón de veces también, ¿no? Ese tipo de cosas. Y justamente una pregunta que me llegó de Instagram es, ¿cómo está ahorita la economía en Bolivia? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Qué legado han dejado económico en Bolivia? Tu cara lo dice todo. No, estamos en la quiebra, o sea, literalmente no tienen ni para pagar los sueldos. O sea, literalmente, realmente terrible, terrible. ¿Sabes qué? Mira, me acabo de acordar en un detalle que a lo mejor a ustedes, no sé si les pasó así, acerca de las irregularidades. Ahorita te contesto la pregunta. Es que no me quiero olvidar de esto porque también es súper importante. Los aparatos del Estado, o sea, los ministros, los ministerios, apoyaron a las irregularidades. ¿Cómo? Los hicieron trabajar llenando papeletas. De eso también hay información en línea. Y cualquiera que necesite me dice, le paso esa información. Los ministerios estaban llenando, y además en La Paz, por ejemplo, para que veas la violencia, porque creo que va de la mano, ¿no? El tener que fingir que todo está bien, que el tema de económico, que somos potencia y no sé qué, porque son mentiras,
instalaron en uno de los ministerios, en el Ministerio de Cultura, un lugar donde tenían bombas Molotov para justamente pelear con la resistencia civil boliviana tranquila, digamos. Entonces, eso también llama la atención y pueden comparar con ustedes, con Perú, qué es lo que está pasando. Ahora, vamos al tema actual. El tema de la economía literalmente está devastado. Devastado. Nuestras reservas están en el histórico más bajo. Literalmente no tenemos reservas económicas. Y hace un par de días Arce ha decretado que esas reservas se pueden disponer, o sea, las pueden utilizar. Y literalmente eso es muy malo para la economía. El empleo informal ha crecido, porque obviamente las medidas de salario mínimo, etcétera, etcétera, la carga para el empresario es demasiado grande, porque además han instaurado una suerte de doble aguinaldo y otras medidas súper malas para incentivar la empresa, ¿no? Entonces el empresario ya no quiere contratar, lo que hace es freelancers, digamos, ¿no? Entonces el empleo en Bolivia informal ahorita está en el 80%. Estamos ahorita, imagínense ese nivel. La gente de a pie vive con menos del salario nacional. Entonces, no se puede hablar de una economía blindada. La gente se está muriendo porque no hay ni siquiera hospitales. O sea, el gobierno de Evo Morales en esos 14 años se dedicó a hacer canchitas en medio de la nada porque literalmente, así, vos vas en el avión de La Paz a Santa Cruz, vas en el avión de Sucre a Tarija y ves abajo una canchita. O sea, es impresionante. Hay canchitas en medio de la nada y nadie sabe para qué. Y todo ese dinero ha sido malgastado, ha sido ¿Qué son un canchitas? derroche. A ver si entendemos los peruanos, yo no estoy segura a qué te refieres. Las canchitas son los polifuncionales deportivos, que son pasto fútbol. sintético, Claro, claro. canchas de Ya. fútbol. Porque según Evo, una cancha de fútbol es mejor que un hospital. Entonces, No puede ser. literalmente, sí, literalmente, el país está lleno de esas pinches canchas y no hay paracetamol, o sea, lo único que te dan es paracetamol cuando vas a la salud pública. Entonces, es terrible, terrible. O sea, no tienen idea en qué estado está el país. Y esa mentira de la economía blindada no es así. No es así. Ahorita hay una burbuja que están manteniendo a toda costa porque literalmente la gente se movilizaría, se pararía si hubiera un rastro de la verdad, digamos, ¿no? Si la gente supiera la verdad, el pueblo estaría movilizado. La situación no es buena, políticamente tampoco es buena. Nadie quiere invertir en Bolivia porque no hay estabilidad, porque cuando quieren nacionalizan, cuando quieren expropian. Entonces, es una situación bien, bien complicada. Muchas empresas han migrado a Paraguay, han migrado a Uruguay, han migrado a Brasil, o sea, donde sea, ¿no? Donde exista un poco más de garantías. Entonces, los empleos, o sea, si uno se anima a salir, digamos, a la calle y ve, puede observar que hay un montón de negocios cerrados, pero no es uno, no es dos, o sea, son montones, montones de negocios. Entonces, son terribles, terribles medidas económicas. Y bueno, también quisiera saber, cuando la primera vez que llegó Evo Morales al poder, ¿ahí habían presuntas irregularidades o sí fue por errores del pueblo, por así decirlo, por votar por él? ¿O sí hubieron irregularidades en esa primera vez que él salió? Mira, yo creo que el tema este de cómo salió Evo es bastante interesante porque gestan sus movimientos sociales, gestan lo que fue un golpe de Estado. Literalmente fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque utilizaron las armas, porque fue todo un proceso sangriento. Murió mucha gente y fue terrible, ¿no? Entonces, la gente lo puso a él como el bueno. Después de una construcción de muchos años de ser el buen tipo, o sea, él bloqueaba caminos supuestamente exigiendo lo que aparentemente era justo. Hubo una manipulación muy fuerte porque él se presentó como el indigenista, el de las reivindicaciones justas. Entonces mucha gente dijo, ay, sí, 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 no, ya es hora. O sea, ya nos robaron esos caras, así le dicen allá en La Paz a los blancos. Ya nos robaron esos caras, ahora que entre un indígena. Entonces,
evidentemente hubo mucho apoyo. Eso yo creo que no se lo puede negar. Que se haya debido a unas manipulaciones bastante fuertes, yo estoy segura que sí, porque el MAS, por ejemplo, no es solamente Movimiento en Socialismo. El MAS es MAS ISP, que es Instrumento Político para la Liberación de los Pueblos. Entonces, es un instrumento que se ha venido gestando hace muchos años. No es solamente ese momento, digamos, ¿no? Incluso la gente que está de base era gente que estaba ligada al terruquismo, y tenía esa tendencia. Incluso muchos de sus partidarios, mucho de la gente que forma el instrumento tenía que ver con el terruquismo de allá de Perú. Ese indigenista, de ese tinte, ¿no? O sea, si me dejo entender. Y iba por ahí la cosa, ¿no? Entonces, hay algo que es cierto. También estoy leyendo un comentario que dice, Áñez mató gente. No, no fue así. O sea, ella no hizo nada en ese sentido. O sea, ella se equivocó mucho. Yo no la voy a defender. Si tiene que tener procesos por haber hecho un mal manejo, que los tenga. Pero procesos justos. No existió un golpe. Ahora, lo que pasó fue explícitamente lo siguiente. Un grupo de gente terruquista armada intentó volar la planta de gasolina de Sencata, donde si pasaba eso, iba a morir aproximadamente 150,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Mandaron obviamente a los militares a proteger esa planta. ¿Por qué? Porque había muchísimas vidas en juego. Y hay muchos videos en redes también donde muestran cuál era la intención de estas personas. Lastimosamente no entendieron, pero yo creo que ellos tuvieron que ponderar. No justifico, pero si querían volar una planta de gasolina, o sea, ¿qué tenían que hacer? Yo eso me pregunto, o sea, ¿cuál era la forma si no entendían? Si ese era el objetivo, y se ve pues como tumban la barda del perímetro, o sea, le llegan a tumbar la barda, o sea, estaban a un pelito de ocasionar semejante atrocidad. Entonces, ha sido una medida, yo creo, por la situación desesperada, ¿no? Ahora vamos a partir que también el régimen ha matado muchísima gente, y eso no sale en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Inclusive en esos días murieron 4 personas de nuestro lado, digamos, ¿no? De los civiles, a tiros. Y hasta el día de hoy no se ha esclarecido. Esa gente está libre. Entonces, bueno, aparte de la gente que se presume que muere de hambre por el comunismo, que pasa un montón, no sé si en Bolivia también ha pasado eso, que han llegado a la pobreza, ha crecido a tal punto, porque sí, también yo he escuchado esa falacia que está viendo en los comentarios de que Bolivia es potencia mundial, que Bolivia tiene una economía muy buena, que la gente, que hay un PBI, aunque el PBI no es el único indicador de crecimiento económico, un PBI más alto, no sé, o sea, tú dices que no, las muertes han sido ocasionadas por armas, entonces los militares apoyaron a Evo Morales. No. Entonces, lo que pasa es que hay grupos de insurrección, o sea, hay grupos armados que están de terruquismo, obviamente. Ahora, hay algo que es bastante interesante apuntar, y es la gente que murió, por ejemplo, en Cochabamba, murió por calibres diferentes a los que usa el ejército. Y hay videos en donde se muestra que las balas salen de su misma gente. Ojo con eso, porque... Muy parecido a lo que pasa en Perú. Sí, sí. Ahora, es que hay que entender el contexto también, ¿no? Yo leí un libro de Álvaro García Linera, el que era nuestro vicepresidente, que decía que cada muerto de nuestro lado, nos acerca más al poder, para que nos demos cuenta del nivel, ¿no? Entonces, ya por ahí yo creo que uno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Esto me hizo acordar bastante a lo que pasó acá en noviembre cuando vacaron al presidente Vizcarra y entró Merino. Había unos videos circulando y lo mostraron en Willax, y la gente siempre critica a Willax y dice que no es una fuente creíble, pero siempre dicen las cosas y terminan siendo verdad.
y la gente no se da cuenta. Willax, a mí yo creo que la gente dice que ni siquiera es de derecha, yo considero que han criticado bastante a la derecha también. Más a la izquierda, que yo creo que es una amenaza cada vez más grande en Latinoamérica. Eso es lo que yo también hablaba con Mirko, que los libertarios a veces nos vamos un poco más hacia la derecha porque la izquierda está cada vez más radical. Y salió, había un video, y en ese video de las marchas habían muerto 2 personas, Inti y Brian, y lo siguen poniendo como si fuera la típica martirización de las personas que se mueren en ese tipo de conflictos. Y obviamente sí, o sea, a mí me da mucha pena que haya llegado a ese extremo de violencia, pero sale en los videos que murió por un impacto, ni siquiera de bala, creo que era un cuetón o algo, no sé cómo explicarlo, algo que tenía como, eso, lo que ponen en Navidad, no estoy segura si como ¿Una cuetones. pausa? No, Sí, es que claro, acá se dice pausa, es como un cuetillo, como, sí, bueno, un sí, cohete, sí, algo así, ¿no? algo así que le cayó a la persona. Dentro de ellos mismos estaban tirando eso a la policía. O sea, estaban atacando activamente a la policía. Y cuando tú atacas a la policía tiene derecho a responder, porque también tienen derecho a defender su vida. Y eso es algo que la gente parece que no entiende. Cree que la policía tiene que dejarse atacar y dejar morir, porque la policía también son personas. Y ni siquiera fue que se defendieron y le cayó a la persona. Parece que le salió mal el intento y se murió uno de ellos por eso. Entonces, y aún así dijeron no, que fue la policía. Yo no, mira, no voy a decir que el video es 100% verdad. Me lo estuvieron pasando bastante. No voy a decir que yo ponga las manos al fuego por ese tipo de información, pero también nos hace reflexionar, porque tú estás contando que pasa algo bien parecido en Bolivia, cuando dicen acá que en Perú, todo lo que pasó con el terrorismo, que sigue pasando, ¿no? Pero más en los 80, 90, que era un conflicto armado interno, porque los militares cometieron muchos más errores que los, ¿no? Terroristas. No, 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 no es así. Ellos van en contra del pueblo, traicionan a su propia gente, matan a sus propias personas, como tú dices tú, con una muerte más de nosotros, ¿no? Una muerte más de nosotros es un paso más cerca al poder. Realmente, para que la gente despierte, ¿no? Que no crean que, bueno, hay cierta desconfianza en los militares, está bien, pero más desconfianza a estos grupos, ¿no? Entonces, algo que me parece importante ahora que también estamos hablando, especulando mucho en el Perú sobre qué van a hacer las Fuerzas Armadas respecto a Pedro Castillo. ¿Qué pasó con Evo Morales y las Fuerzas Armadas, más o menos en su momento? ¿Qué tipo de relación tuvieron? Bueno, al principio, yo realmente creo que se ha gestado una maquinaria bastante digna de análisis por parte de la izquierda en Bolivia. Y yo me imagino que es así en todos los países, y por lo que puedo ver es así, pero uno que no vive en un país no se da cuenta, ¿no? A cabalidad, digamos, ¿no? Entran al poder y automáticamente sacan a las primeras 5 promociones de militares y policías. O sea, lo sacan, ¿no? Lo jubilan, no sé qué historias hacen, pero lo sacan, salen y empiezan a reformar el ejército desde adentro. Claro ejemplo es el que muchos de los militares están marchando con los ponchos rojos. ¿Qué son los ponchos rojos en Bolivia? Es una agrupación de personas supuestamente del campo que son radicales defensores del MAS. Estas personas son el producto de la mezcla que ocurre en los años entre los 70 y 80 de los ayllus rojos, que quiere decir la mezcla del comunismo con el indigenismo. Entonces nacen estos grupos que son pues terruquistas, digamos, ¿no? O sea, no se puede decir otra cosa, porque andan con sus armas y amenazando siempre, ¿no? Ellos en el pasado eran una contrapolación del ejército, o sea, el ejército tenía varios choques con ellos, digamos, ¿no? Porque razones obvias, no pueden existir grupos de esa clase. Entonces, una forma que han tenido, a mi parecer, ¿no? Personal, de humillar a las fuerzas de mi país ha sido ponerles los ponchos rojos a marchar. O sea, los generales de las Fuerzas Armadas se pusieron los ponchos rojos. Entonces, eso fue, literalmente fue muy fuerte porque cambiaron los símbolos. O sea, una de las cosas que realmente atacan y atacaron muchísimo con nosotros fue los símbolos, nuestros símbolos patrios. Dios mío, los sacaron nuestro escudo de un montón de instituciones, de un montón de cosas. Nos encagaron la huipala,
que además es el resultado de una construcción social de un pensador que la antepone como un símbolo comunista catarista, digamos, y la imponen como un símbolo de Bolivia, cuando no es así. Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija, Pando, no se identifican con esa bandera tampoco. Entonces, ha sido bastante complicado. Comenzando por ahí, vos sabés que los militares son muy patriotas, ¿no? El tema del himno, de su escudo, su bandera. Comenzando por ahí ya empezaron a avanzar el camino contra ese patriotismo en positivo, digamos, de los militares, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, por ejemplo, tienen otros requisitos, ya no son como antes, y bueno, o sea, la línea básicamente es esa, ¿no? Es básicamente esa. Y estos militares han sido muy funcionales, terriblemente serviles en algún momento, y incluso el que era comandante era mano derecha del masismo. Y fue una de las cosas, o sea, fue uno de los últimos en reaccionar y solamente le aconsejó que renunciara porque ya pues nos estábamos matando nosotros. Y la gente pedía a los militares que intervengan, pedían a gritos porque había mucha amenaza de parte de estos grupos armados, ¿no? Entonces, literalmente yo no apostaría por las Fuerzas Armadas, al menos acá, porque están ideologizadas, digamos. No todos, hay muchos generales y muchos comandantes, muchos soldados, muchas personas muy correctas, muy probas y con mucho amor a su patria, pero como institución creo que está comprometida. Sí, de hecho acá en Perú se sabe que, sí, muchos comentarios dicen que las Fuerzas Armadas no apoyan a la izquierda porque ellos han sido los que han estado luchando contra el terrorismo hace poco, pero no es la nueva generación, como decís tú, esa es la generación que como dices tú, los pueden jubilar, porque saben, la gente mayor tiene una sabiduría de cómo son las cosas y la mayoría de veces la gente mayor no es de izquierda y te das cuenta, es la gente menor y quieren deshacerse de ellos, de la gente que tiene toda esa sabiduría, que ha vivido el terrorismo en Perú y ha vivido, que saben que es también lo que ha pasado bueno, en Cuba, lo que ha pasado en otros países, en Venezuela, y por eso quieren mantener la patria, como dices tú, que ser patriótico, se diría, pero patriótico no es algo malo. Inclusive, me parece que las Fuerzas Armadas tienen tienen el deber, en verdad, constitucional de defender no solamente la Constitución, pero la voluntad del pueblo, no defender una ideología y defender la voluntad de un dictador, ¿no es cierto? Y eso es algo también que acá en Perú salió una carta de exmilitares, ya señores retirados, mayores, como te digo, con más sabiduría de todo este tema, pidiéndole a las Fuerzas Armadas que están ahorita, ¿cómo decirlo?, activas, o también en las reservas, que cualquier cosa ni siquiera dijeron algo golpista, que estén pendientes de este presidente que podría ser ilegítimo. Bueno, en teoría es ilegítimo, porque solamente 8 millones de personas votaron por él, en Perú hay más. ¿No? Mucho más, hay 33 millones y votantes creo que son 22 millones. No votaron todos, pero igual. Entonces, digo, eso es lo que pasó y el presidente que tenemos ahorita, que es el presidente Sagasti, él dice que es de centro, pero ya tú a veces te das cuenta de los de centro tienden a ser un poco más de centro izquierda. Y él, ni izquierda ni derecha. No sé si centro izquierda, yo creo que ya izquierda a veces, izquierda de verdad. Y este señor puso a la fiscalía a investigar a los exmilitares por carta golpista y justamente en más o menos ese mismo rango de tiempo se descubrió que un grupo criminal, criminal ni siquiera terroristas, sino criminal que robaban autopartes, financió con 800 millones o 500 mil soles o 800 mil soles la campaña de Perú Libre. Y alguien estaba hablando de investigar a Perú Libre, no, que es el partido de Pedro Castillo, no, tenían que investigar la carta golpista de los exmilitares. Ahí te das cuenta, ya está tomado el poder, digamos, ya tienen tomado el poder sin que él sea presidente, digamos. Yo creo que hay que prestar atención a esas señales porque son señales claras de que se está rompiendo el Estado de Derecho. Y ahí te das cuenta de qué lado está el aparato estatal. Entonces, si no hay neutralidad, si no hay neutralidad, entonces no hay garantía. Ustedes tienen que reaccionar a eso
en el sentido de ver qué es lo que está pasando, si realmente existen las irregularidades, a qué punto o no, y realmente si esta gente está comprometida, porque es súper fácil, o sea, se van infiltrando las personas en el poder estatal y al final van concediendo estas cosas. Es como que te digo, o sea, yo lo veo como un complot increíblemente bien gestado. Honestamente te digo, es que te vas enterando de varias cosas, vas hilando, digamos, ¿no? Las historias, vas hilando los procesos, vas hilando todo y te das cuenta que literalmente ha sido algo planificado desde algún punto de la historia de tu país, digamos, y ha sido un plan bien ejecutado, terriblemente, terrible plan, terribles intenciones, pero hay un plan. Entonces hay que despertar, y creo eso, ¿no? Hay que despertar, analizarlo bien. Ya no solamente es un despertar espiritual, sino un despertar político. Por favor, ¿sabes? Y es como que igual, te juro que me muero con eso de que Bolivia es potencia. Te juro, yo estaba tomando mi café así, no, sí, la. Casi me muero. Bolivia es potencia, ¿ves? ¿No? Un montón de gente se muere por desnutrición. O sea, la gente está huyendo de mi país igual. ¿Cómo vamos a hacer potencia? No, no, hermanos peruanos, no se confundan, no se equivoquen. No He somos tenido que haber potencia. hecho esa entrevista antes de las elecciones. Te cuento que estuve con los amigos de Quispinga, de un grupo igual de allá de Perú, así, ¿sabes qué? Rogándoles, por favor, no voten por él, se van a arrepentir. Y literalmente ya habíamos charlado precisamente de que existe una irregularidad como acá en Bolivia, y había la posibilidad, ¿no? Y parece que la concretaron, entonces eso depende de ustedes, es la soberanía de ustedes. Pero lo único que les puedo decir es que no esperen que nadie les venga a solucionar nada porque no pasa, no pasa. No, el poder quiere, las personas que están en el poder probablemente les guste su posición de poder. Y es por eso que nosotros somos liberales tú dijiste que eres libertaria también, ¿no? Paleo Sí, libertaria soy. Sí. vale, libertaria, para especificar. Entonces, sabemos cómo funciona el sistema, sabemos que ellos no siempre van a velar por nuestros intereses, tenemos que nosotros velar por nuestros intereses y de hecho también algo interesante que tú me estás comentando es marchar pacíficamente. Yo sí diría que acá en Perú realmente, no, o sea, no voy a decir que las marchas han sido muy violentas. Las marchas de noviembre sí fueron violentas, por más que la gente diga que estaban marchando pacíficamente, porque ellos, como te contaba, todo ese problema de los cuetones que estaban tirando y que probablemente había mucho terruquismo ahí infiltrado. Pero ahora las marchas que han habido de ambos lados, ¿no? Dicen no han sido pacíficas, pero cuando los ronderos, que son básicamente un grupo de campesinos, que en su época creo que luchaban contra el terruquismo dentro de los pueblos, pero ellos tienen algo que es como un machete, que supongo que lo utilizan para cosechar. No estoy segura para qué lo utilizan, alguien me está explicando mejor, ¿no? En verdad, si me quieren culturizar, cuéntenme un poco más sobre el tema, pero no era para alguna cosa violenta, era para, creo que para específicamente para hacer trabajo del campo. Pero en la marcha comenzaron a sacar el machete y hacer así contra la pista en Lima. Entonces la gente obviamente lo ve eso como una amenaza. Y no me vas a decir que no es una amenaza, porque una cosa es usarlo para cosechar, otra cosa para en contra la pista, como diciendo, justamente que salió un audio de una persona que financió él también y que apoyó a Perú Libre, que él, si no sale Pedro Castillo, va a cortar cabezas. Eso fue lo que dijo. Entonces tú ves eso después de ese audio y te pones a pensar, ¿qué está pasando? Y la gente decía que eso son marchas pacíficas. Eso no son marchas pacíficas, ¿no? Y bueno, del lado de Keiko Fujimori, yo no he asistido a las marchas, no te voy a decir la verdad si son pacíficas o no al 100%. De la manera en que las han presentado parece que no han sido, parece que han sido pacíficas. Tampoco voy a ser tan sesgada a decir que sí han sido pacíficas del lado de la derecha y no de la izquierda, porque eso va a parecer que soy sesgada, pero parece, por lo que he visto y por lo que han comentado en las noticias, que también no sabemos si es verdad o es mentira, que han sido marchas más pacíficas. Yo creo que es importante que si salimos a marchar tiene que ser pacíficamente, ¿no? Como tú has dicho, porque si no, o sea, realmente ahí comienzan las muertes y comienzan a reprimirnos más, en Sí, verdad. creo Bueno, que ya, esa es la vida. sí. Ha pasado más o menos una hora del en vivo. No sé si quieres comentar algo más antes de finalizar con el en vivo. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por escuchar la experiencia de mi país, con el ánimo de que de verdad crezcan las ideas de la libertad, en especial en los jóvenes, que creo que ese es el camino, ¿no?
no imposición, no el estatismo, sino que el camino del bien construyendo las cosas. O sea, literalmente construyendo. Yo creo que podemos hacer mucho con estos espacios. La gente, la gente de bien, la gente normal, escucha, ¿no? Escucha, presta atención. Y si no les vamos a romper el adoctrinamiento en un vivo, por lo menos meterles el bichito de que algo está pasando para que ellos mismos investiguen, ¿no? Porque vos no sos dueño absoluto, no somos dueñas absolutas de la verdad, pero que la gente empiece a cuestionar las cosas y así llegar a la verdad, ¿no? Yo creo que ese es el mejor camino y te agradezco muchísimo, Ale, por la invitación. Muchas gracias a todos. Y bueno, básicamente eso y bueno, pues. Gracias a ti, Roxana, por asistir acá y venir a mi canal y contarnos todo esto, porque realmente espero que ayude a las, bueno, ahorita son 80 personas, pero por el momento, antes habían como 100, a las 100 personas que nos estaban viendo, a ayudarnos a despertar un poco. Y bueno, muchas gracias por estar todos acá conectados y nos vemos en el siguiente video.